Bien, mis queridas benditas, lo prometido es deuda y teníamos que decirles que tenemos mucha más información acerca de salud y esta vez tenemos una invitada especial que va a estar con nosotros vía Zoom, quien nos va a hablar acerca de una enfermedad que está muy latente en nuestra sociedad, como es el tema de la diabetes. Con nosotros la doctora Johanna Halter. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Bienvenidas a Benditas. ¿Cómo estás, Gillo? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, la verdad que es un placer tenerla a usted acá en Benditas y mucho más hablando de un tema muy importante que está en nuestra sociedad muy latente. Todo el mundo tiene miedo ya de contraer esta enfermedad. Así es, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la diabetes y más que todo, ya que estamos en el programa de las benditas, queremos hablar un poquito más, no solamente de la enfermedad en sí, sino de las repercusiones que tiene en las mujeres y sobre todo en las mujeres que están entrando o que ya están en la menopausia. Vamos a recordar que la diabetes es el incremento de la glicemia, o sea, del azúcar en sangre, por encima de los 126 miligramos y quiere decir que está circulando bastante azúcar en sangre, muchas veces por el funcionamiento del páncreas, también puede deberse por el sistema inmunitario que está deficiente y entonces nuestro páncreas no está produciendo suficiente insulina y esto hace de que no se metabolice correctamente los azúcares que ingerimos en forma de grasas, de carbohidratos y por lo tanto están circulando y estos niveles se empiezan a incrementar y empieza a haber ciertos síntomas que las mujeres o las personas con diabetes van a empezar manifestando, que por ejemplo lo más común es que nos digan que tienen bastante sed, ¿no? Normalmente nosotros debemos tomar 2 litros de agua, un poquito menos, pero estas personas que empiezan a manifestar la diabetes en su cuerpo van a decir que toman 3, 4, 5, hasta 8 litros, he llegado a escuchar en alguna paciente, que necesita tomar agua e ingiere esas cantidades y sigue con sed. Y esto va a llevar a que también tenga una mayor frecuencia de ir al baño a orinar y por lo tanto también al haber un incremento del azúcar, de la sed y de la frecuencia de orinar, también aumenta el peso porque también aumenta el hambre. Entonces la persona empieza a comer porque el cuerpo le pide energía y normalmente cuando nuestro cuerpo nos pide energía nos está pidiendo carbohidratos, ¿no? Y normalmente nosotros no somos de los que vamos a encontrar una fruta o una verdura, siempre vamos al pancito, una sodita y la comida chatarra. Entonces todo esto hace de que empiece a haber más frecuencia en todos estos síntomas que hemos manifestado. Y obviamente las mujeres que están entrando o que ya están en la menopausia, pues van a tener también un poco más de probabilidad de padecer de diabetes también, no solamente si tienen un antecedente familiar, quiere decir que la mamá o el papá o el abuelito ya tuvo diabetes, sino que también si están entrando en la menopausia, por la disminución de la producción de los estrógenos, porque eso es la menopausia, la disminución de las hormonas femeninas, por lo tanto ya no se menstrua, ya no puede quedar embarazada la señora, por lo tanto también esto va a influir en que haya una mayor deficiencia de la producción de insulina en el páncreas. Entonces también es favorable a que la mujer que tiene menopausia y tiene diabetes tenga un poco más de frecuencia o más de probabilidad de presentar alteraciones o enfermedades cardiovasculares, no mucho más que en los varones. Así es, doctora. Oye, doctora, por favor, si usted nos puede explicar algo acerca de la prevención del tema de la diabetes en este tipo de mujeres ya, ¿no?, que están entrando en esta etapa. Bueno, es algo muy fácil, pero la verdad que interviene también lo que es la disciplina, ¿no? Normalmente nosotros lo que tenemos que decirle a la paciente que está entrando en la menopausia y que también tiene como otra enfermedad de base la diabetes, es decirle que se cuide con la alimentación principalmente. Entonces, ¿qué se le aconseja? El plato del buen comer. El plato del buen comer no es más que imaginarnos un plato, lo dividimos en la mitad
y un 50% de ese plato debe ser de contenido de pura verduras y de preferencia mientras más verdes mejor, ¿no? En la otra mitad, pues una cuarta parte que sean proteínas, o sea, todo tipo de carnes y huevo, y en la otra cuarta parte lo que son carbohidratos, ya puede ser o papa o arroz o fideo o yuca o chuño, por ejemplo. Entonces ese sería el plato de buen comer. Entonces la persona con diabetes puede comer una ración así y va a equilibrar y disminuir, por supuesto, ¿no?, el consumo de las grasas, de los carbohidratos, preferir más verduras y frutas que sean de poco contenido glucémico, como las frutillas, por ejemplo, todos los frutos rojos, o también cereales que sean integrales, y esto va a favorecer a que no haya tanta glicemia circulando en el cuerpo. Además, que algo fundamental en las personas diabéticas y que a las mujeres con menopausia y con diabetes se les aconseja es tener actividad física. Entonces no es necesario que sí o sí vayan al gimnasio, con que caminen 30 minutos diarios. O sea, obviamente 30 minutos, si podemos incrementar a 45 todos los días, va a ser favorable y va a ayudar al control de la glicemia en sangre. Y otra cosa importante es controlarse, ¿no?, con las tiritas reactivas, ¿no?, con un glucómetro, y que no vaya subiendo esos niveles de glicemia en sangre. Es importante también que si la mujer ya está siendo medicada con lo que son los hipoglucemiantes orales o con insulina, pues seguir con su tratamiento, sí o sí tomarlo como le ha indicado su médico, pero la alimentación y la actividad física son fundamentales. Y en el caso de las mujeres que tienen menopausia, es importante que si están con el consumo también de medicación para lo que es la terapia hormonal, es súper importante para disminuir la probabilidad de enfermedades cardíacas. Por lo tanto, es importante el control también de lo que son las secreciones vaginales porque ya nosotros estamos teniendo de repente una mala alimentación. Es por eso que se da la diabetes. Entonces, cuando hay un aumento de los carbohidratos y las grasas en la ingestión diaria, pues también se hace un factor para el aumento de las bacterias, ¿no?, de los microorganismos que pueden causar infecciones urinarias y también infecciones vaginales. Entonces, esto puede ser un problema que las mujeres puedan enfrentar en este tiempo. Entonces, es importante hacer sus controles médicos y, sobre todo, concientizarnos de que ya seguimos siendo mamás, pero tenemos que darnos nuestro tiempo también para poder ir al médico, poder hacer un poco de actividad física y alimentarnos bien. Bueno, doctora, entonces vemos que la alimentación es muy importante en cuanto a la prevención y en cuanto al mantenimiento de la enfermedad, ¿no? Pero algo muy importante, doctora, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos ingresando ya a esta enfermedad, que tenemos, cuáles son los síntomas? Principalmente lo que va a empezar a manifestar las personas, como dijimos anteriormente, un aumento en el hambre, van a tener bastante sed y también van a tener mayor frecuencia de ir a orinar, y va a haber un aumento de peso. Entonces, obviamente esto se puede hacer más severo porque ya en la menopausia también hay otros síntomas, ¿no?, como fatiga, hay sudoraciones, cambios de humor. Entonces, todas estas cosas pueden exacerbar la sintomatología de la diabetes, o la diabetes exacerbar la sintomatología de la menopausia. Entonces, la mujer, pues, hasta por último puede llegar a desarrollar también depresión. Entonces, es muy importante que le tomemos atención a esta patología y no debemos descuidarnos en lo que es nuestra alimentación. Oiga, doctora, muchísimas gracias. De verdad ha sido muy importante la información que le ha dado a todas las benditas, porque muchas de ellas están padeciendo, tenemos familiares también que están pasando por esta situación. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Si nos puede dar sus redes sociales, por favor, o dónde la podemos visitar si necesitamos alguna consulta. Claro que sí, les dejo mi número, es el 750-38011. Puede agendar su cita y los esperamos en la Clínica Santa Cruz. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla en Benditas.